cuando Dios le habla y le dice a Gedeón que recoge a los hombres, que habla a los hombres, los soldados, y se junten, Gedeón logra juntar a 32,000 hombres. Y ya tenía su ejército grande. Y parecía que ahora sí, todos vamos a la guerra, vamos a pelear contra los madianitas, vamos a vencer. Pero luego Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Tu ejército es demasiado grande. Pero Dios, es que los madianitas, ellos son un pueblo numeroso, ellos tienen un ejército aún más grande. Y Dios dice, son demasiado. Y Dios le da la prueba y le dice, llévenlos a un arroyo. Y al final de cuentas, primero Dios le quita 22,000 personas y se quedan con 10,000. Y luego Dios dice, aún está demasiado grande. Y al final se queda con 300 hombres. Y Gedeón dice, pero Dios, ¿sabes qué? Mayor no siempre es mejor. Dios le dice, habla a los hombres, los que tienen miedo, que regresen a casa. Y 22,000 se vuelvan a la casa. Y luego con los 10,000 Dios dice, son demasiado, llévelos al río y que tomen. Y los que se arrodillen y se ponen la cara en el agua, que empiecen a tomar el agua sin fijarse alrededor, envíenlos a la casa. Pero los que se ponen de rodilla y que levantan el agua a su cara, a su boca, manteniendo la vigilancia, ellos son los que pelearán contigo. Y 300 se quedaron. ¿Por qué? ¿Qué está queriendo mostrarnos Dios con eso? La victoria no depende de nuestras fuerzas. La victoria no depende de lo que tenemos, de nuestros recursos, sino la victoria es de Dios. 300 hombres. Y Gedeón gana la batalla. La victoria es un regalo de Dios. La verdad es que nunca somos demasiado pequeños para que Dios no nos pueda usar. Pero muchas veces sí somos demasiado grandes y por eso no nos puede ayudar o usar. Nunca seremos demasiado pequeños para que no nos pueda usar. Pero a veces somos demasiado grandes. ¿Por qué? Porque nos creemos demasiado o porque tenemos nuestra confianza en otras cosas. Y Dios dice, ¿sabes qué? Quiero mostrarte algo. Es que a veces Dios tiene que reducirnos al lugar donde empecemos a confiar en Él, en lugar de nosotros mismos. Ahora, después de que Dios redujo su ejército, Dios dice, con estos 300 irás y pelearás. Pero Gedeón todavía batallaba con el temor. Todavía estaba luchando con la desconfianza, la duda, la preocupación. Pero Dios le habla a Gedeón y en capítulo 7, versículo 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y tú tienes temor de descender. Baja tú con furia tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Aquí está Gedeón.
Y los madianitas, los amalacitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y mire lo que pasa, versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dios que había hecho milagros, Dios que había provisto, Dios que había hecho grandes cosas, sin embargo estaba batallando con el temor aún. Pero él recibió una palabra, y era una palabra de Dios, y esa palabra inspiró en él fe para levantarse e ir a la guerra. Dios le dio una promesa y lo ungió. Dios le dio milagros y múltiples señales, y sin embargo luchaba para creer. Pero el remedio de Dios para los temores de Gedeón era hacer que él los enfrentara cara a cara. Él lo envía al campamento del enemigo en la noche. Y fue allí, en la puerta de la tienda de su enemigo, que él oyó el mensaje que necesitaba para darle la fe para la batalla. Wow. ¿Y qué fue la respuesta de Gedeón a la palabra de Dios? Cuando escuchó la palabra, versículo 15, dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. La palabra de Dios debe de producir fe y adoración en nosotros. ¿Por qué? Porque reconocemos la grandeza de nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Fue en la tienda de su enemigo que encontró la fe para pelear. Y cuando oyó la palabra, empezó a adorar a Dios. El momento que la fe se levantó en él, empezó a adorar a Dios. Aún antes de pelear la batalla. Miren en Éxodo. En Éxodo capítulo 13, el pueblo de Israel llega al Mar Rojo. Han salido de Egipto y han llegado al Mar Rojo, y vienen por detrás de ellos Faraón con su ejército, con sus carros y sus caballos. Y el pueblo empieza a murmurar. Y el pueblo empieza a quejarse. En el versículo 14, y dijeron a Moisés, en capítulo 14, versículo 11 de Éxodo, dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que hablábamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero escucha la palabra de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había estado buscando la presencia de Dios. Y Moisés responde al pueblo, versículo 13, no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y qué hace Moisés? Extiende la vara sobre el mar. Y Dios hace soplar un viento y abre las aguas. Y ahí abre un camino seco por en medio del mar para que el pueblo de Israel pueda cruzar y llegar al otro lado a salvo. Ahora, terminando el capítulo 14, todo el pueblo de Israel pasa por el mar, llega al otro lado. Faraón y su ejército van corriendo al medio del mar también para cruzar, para alcanzar el pueblo de Dios. Pero cuando todos los israelitas han salido del mar, Dios hace que las aguas se cierran y el ejército de Faraón está allí atrapado, ahogado, en medio de las aguas. Y Dios destruye al enemigo. ¿Y qué hace? Capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Entonces cantaron a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová por siempre. Y ahí está en el capítulo 15 el canto de ellos de alabanza. Pero ¿cuál fue el problema? El problema no fue el canto que cantaron. El problema es cuando cantaron el canto. A este lado del mar se quejaban y decían, Dios, tú nos has abandonado. Moisés, tú nos has traído aquí para morir. Y cuando llegan al otro lado y todo está súper bien. Oh, Dios es grande, Dios es poderoso. Pero ¿dónde estaba eso aquí? Era el canto correcto, pero el lado equivocado. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? La alabanza es el idioma de fe. Cuando fe se produce en nuestro corazón, eso causa que nosotros adoremos a Dios y que empecemos a expresar nuestra gratitud, nuestra acción de gracias a Él, aún antes de ver la victoria, aún antes de pasar por la batalla, aún antes de ver los resultados. Podemos alabar a Dios. Eso es lo que hace la fe. La fe produce alabanza, adoración. Y la alabanza es el idioma o la expresión de fe. Gedeón, cuando escuchó las palabras, empezó a adorar a Dios. Empezó a darle gracias. Otro ejemplo de esto que vemos en la historia de Josafat. Y él, cuando va a enfrentar al enemigo, ¿qué hace Josafat? Él pone los cantores en frente del ejército, los de la tribu de Judá, los que cantaban alabanzas, los puso enfrente del ejército. Y ellos, mientras iban a la batalla, venían cantando, dándole gracias a Dios por la victoria de antemano, diciendo, Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? La victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque Jehová peleará nuestra batalla. Gedeón era un hombre ordinario, pero con fe en un Dios extraordinario. Y fue su fe que le dio la victoria. Aleluya. En